logran prevenir en ratones el dolor similar al causado por la quimioterapia, con una planta que es la clave. Una investigación del CONICET y la Universidad Austral probó el uso de THC y CBD del cannabis para evitar un efecto adverso habitual. Este trabajo, que fue realizado por el Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional, es una unidad de doble dependencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, de lo que estamos hablando, ¿sí? Y la Universidad Austral, fue liderado por las doctoras Delia Soriano y Florencia Coronel. Para hablar y profundizar este tema estamos en contacto con la doctora Florencia Coronel, quien es investigadora independiente del CONICET, es directora del Laboratorio de Dolor en Cáncer del Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional. Estamos en comunicación con ella. Florencia, buenos días. Clara Liz y todo el equipo de Splendid, te saludamos. ¿Puedo tutearte en principio? Hola Clara, buen día. Sí, por supuesto. Muchas gracias por el contacto. Por favor, gracias doctora por atendernos, felicitaciones por el trabajo que me imagino que es para celebrar. En principio una primera etapa, pero bueno, para contarnos un poco y transmitirnos un poco de conocimiento a los que no entendemos mucho de estos temas. Una de las preguntas que me gustaría hacerte, para después sí desarrollarlo un poquitito más, es que nos expliques. Hay una sigla que siempre se escucha y algunos tal vez no tenemos conocimiento exactamente de qué se trata, que es THC y CBD, porque esto tiene que ver con la investigación, ¿no? Que dice, probó el uso de THC y CBD del cannabis para evitar un efecto adverso habitual. ¿Qué es el cannabis? ¿Qué es el THC? ¿Y qué es el CBD? Por ahí me gustaría arrancar para aprender sobre este tema. Bien, buenísimo. Bueno, cuando nos referimos a cannabis, generalmente nos estamos refiriendo a la planta cannabis sativa o a alguno de sus componentes. Esta planta produce un montón de compuestos, muchos de ellos son activos y tienen alguna función en mamíferos, en animales, en el hombre. Dentro de estos compuestos, los más estudiados son el THC y el CBD. Y lo llamamos así generalmente con estas siglas porque los nombres son bastante complicados. Bien. El THC se llama tetrahidrocannabinol y el CBD se llama cannabidiol. Entonces, para ahorrarnos estos nombres tan complejos, vamos directamente a las siglas. Son componentes del cannabis, entonces, que son los que tienen, de los cuales se tiene mayor información para utilizarlos en estudios como lo que ustedes en que han avanzado. Argentina tiene una ley que regula el uso medicinal del cannabis, pero bueno, los procedimientos que autorizan investigaciones clínicas con los derivados de estos que estamos hablando todavía son complejos, no son muy claros, en muchos casos se dice que son lentos y esto a veces puede frenar la posibilidad de trasladar los avances, porque en este caso lo que hicieron ustedes con la doctora también es con tu colega, sí, con Delia. Con Delia, lo que hicieron es avanzar justamente con esto, pero también en una ley que todavía no está muy clara. ¿Cómo se logra poder trabajar en calma, y con la concentración necesaria y estudiar científicamente algo que no está todavía correctamente regulado? Mira, nosotros comenzamos con la ley, o sea, fuimos haciendo paso a paso a medida que la ley fue autorizando diferentes procedimientos. Es una ley del 2017, así que es bastante reciente, y después hasta que se puso en práctica llevó unos años. Nosotros comenzamos con este proyecto a pensarlo, idearlo y generarlo en la pandemia precisamente. Porque bueno, fue una época, en donde uno paró un poco con la actividad diaria y tuvo tiempo como para pensar y diseñar proyectos, y en ese momento comenzamos. Entonces, a medida que la ley iba autorizando diferentes procedimientos, nosotros fuimos avanzando. Y bueno, este primer proyecto es un proyecto preclínico, eso significa que se hace en el laboratorio, que es el primer paso siempre como para evaluar tratamientos, ¿no?, para patologías humanas. Y lo realizamos con formulaciones de calidad farmacéutica, o sea, preparados en un laboratorio, provistos por la empresa Canava. La empresa Canava es una empresa jujeña que produce estas formulaciones conteniendo cannabinoides. Entonces, en ese sentido, como te digo, el proyecto fue avanzando a medida que la ley permitía las diferentes etapas, y tiene esta novedad porque muchos proyectos preclínicos utilizan formulaciones caseras
o formulaciones preparadas específicamente para el trabajo en el laboratorio, pero que no son las mismas que se utilizan en pacientes. Sí, ahora bien, Florencia, ¿por qué ustedes hicieron prueba con ratones y eso les ha dado un resultado que entiendo ha sido beneficioso? Sí. Me gustaría entender por qué se hace la prueba específicamente en ratones, que es una de las primeras etapas, hasta que eso después me contás vos cuántas etapas faltan para llegar a hacer la prueba en humanos. ¿Y por qué es ese animal que se elige? Y el ratón o la rata son los animales por excelencia, digamos, de laboratorio. Tienen muchas ventajas en cuanto a su manejo, porque son animales pequeños, de fácil reproducción, estandarización, porque un animal puede ser exactamente igual al otro, en cuanto a bagaje genético me refiero. Entonces son los animales que por excelencia se utilizan para este tipo de proyectos a nivel mundial. Todo el uso de animales de laboratorios obviamente está regulado por comités de ética, que son los que evalúan cada uno de los proyectos y regulan la cantidad de animales que se pueden utilizar, el cuidado de los animales y demás. Bueno, lo bueno es que tienen una fisiología muy parecida a la del ser humano, entonces estos procesos como la generación de dolor se pueden estudiar perfectamente en un primer momento en este tipo de animales, antes de pasar al ser humano. Bien, clarísimo. ¿Cuáles son los beneficios en caso de que esto prospere, tenga la financiación correspondiente, de lo cual ahora vamos a conversar también? Pero digo, ¿cuáles son los beneficios que traería a las personas si este hallazgo que ustedes tuvieron, logrando prevenir este dolor que sería similar al que causa la quimioterapia, aportaría a los enfermos de cáncer? ¿Cuáles serían los beneficios? Bien, mira, viste que gran parte de los enfermos, de los pacientes que tienen cáncer, se tratan con quimioterapia. Sí. La quimioterapia produce diferentes efectos adversos, entre ellos uno de los más frecuentes al día de hoy es la neuropatía. La neuropatía es el daño de los nervios y ese daño de los nervios puede llevar al desarrollo de dolor. Entonces, hoy se calcula que alrededor del 30% del número total de pacientes con cáncer va a recibir quimioterapia y va a desarrollar neuropatía y dolor. Entonces, ¿en cualquier lugar del cuerpo? Mira, los síntomas principalmente se desarrollan en las manos y en los pies. Ajá. Y también brazos y piernas. Ajá. Y en algunos pacientes también en la boca. Y lo que genera puede ser una gran sensibilidad, por ejemplo, al tacto o al frío. Por ejemplo, el paciente puede sentir dolor cuando toma una heladera, una botella que saca de la heladera, o cuando toma un helado, por ejemplo, o la ropa le puede generar una sensación molesta o hasta dolor. Es algo similar a lo que todos conocemos, como para poner un ejemplo, de cuando tenés una quemadura solar, sí. Y después te pones un buzo arriba o una remera, que ese contacto con la ropa te genera dolor. Claro, una alta sensibilidad. Sí, claro. No sucede habitualmente. En estos pacientes pasa algo parecido a eso, o sea, hay como una mayor sensibilidad, entonces el contacto con la ropa, una brisa, un estímulo frío, les puede generar dolor. Y eso es lo que logramos prevenir en este estudio experimental con los derivados de cannabis. ¿Hay derivados de cannabis que se utilizan actualmente para la medicina del dolor ya, que están autorizados, doctora? Mira, hay algunas formulaciones, pero son para casos específicos de dolor, sobre todo dolor relacionado a espasticidad en la esclerosis múltiple y dolor en cuidados paliativos oncológicos, o sea, en el paciente oncológico avanzado. Claro. Esos son los casos puntuales en donde están aprobadas algunas formulaciones. O sea que desde lo preventivo todavía no hay por parte de la ley una aprobación del uso de los componentes del cannabis. Exactamente, desde lo preventivo no, y es importante destacar que diferentes tipos de dolor tienen diferentes causas y diferentes mecanismos, y por lo tanto no necesariamente los cannabinoides van a ser efectivos en los diferentes tipos de dolor. Entonces hay que ir probándolos en cada uno de ellos.
¿Qué falta para que este proyecto pueda prosperar, doctora? Y mira, faltan todavía muchos estudios a nivel preclínico, porque nosotros lo que demostramos son los efectos sobre el dolor y, digamos, que no genera efectos adversos en los animales, pero falta entender un poco cuáles son los mecanismos que están involucrados, o sea, cómo es que actúan estos componentes, el THC y el CBD, como para conocer exactamente entonces cuáles serían las dosis y la vía de administración y el esquema de administración que habría que utilizar en pacientes. Vos me habías preguntado las diferentes etapas. Por lo general, sí, un fármaco cualquiera se prueba primero a nivel preclínico en el laboratorio, y luego se llama fase 2 cuando pasa a un grupito chiquito de pacientes, en donde lo que se prueba primero es que no tiene efectos adversos. Después se aumenta el número de pacientes y lo que se prueba es que, además de no tener efectos adversos, tenga efectos beneficiosos. Y por último, el último paso, que se llama fase 4, ya son estudios multicéntricos con pacientes de diferentes centros, de diferentes partes del mundo, en donde se comprueba entonces con un gran número, con una gran estadística, que ese fármaco es efectivo y no tiene efectos adversos. Esos son los diferentes pasos. Bien, quedó muy claro, doctora. ¿Celebraron con la doctora Delia este momento? Sí, sí, por supuesto. Además, bueno, Delia y yo fuimos las más involucradas en este proyecto, pero también colaboraron el doctor Brumowski, el doctor Villar, bueno, otros miembros del instituto. Así que realmente, o sea, para nosotros los científicos, cada publicación, o sea, cada paper en donde podemos contar los resultados de nuestros proyectos es un momento de celebración, porque es el broche de oro de un proyecto que llevó 3-4 años. ¿Se queda en Argentina, doctora Florencia Coronel, investigando? Sí, me quedo en Argentina. Actualmente está bastante complicado, difícil la cuestión, pero bueno, hemos atravesado otras situaciones complicadas también y sabemos que tenemos estrategias como para ver cómo superarlas. Bueno, ojalá así sea, es nuestro deseo también, el agradecimiento en nombre del trabajo que ustedes están haciendo, extenderlo a todos los científicos que día a día trabajan para mejorar la vida de las personas, sin duda. Así que muchísimas gracias por esta charla, doctora, y felicitaciones para todo el equipo, que puedan seguir adelante con la investigación y recibiendo el apoyo necesario que merecen nuestros científicos. Bueno, muchas gracias por el apoyo y por dar a conocer nuestro proyecto. Estamos a disposición. Muchas gracias a usted. Gracias. La doctora Florencia Coronel, investigadora independiente del CONICET.